Buenas noches. Mi nombre es Emanuel Armas, creador y narrador del documental De Mala Muerte, la historia del cómic de horror en México. La producción de Parallax Reviews me pidió prevenirles, antes de ver el documental, sobre unos sucesos que acontecieron durante la creación y producción y postproducción de dicho documental. Hubo desgracias personales, familiares, laborales, inclusive 2 muertes reales. Ustedes saben que yo no soy supersticioso, pero lo que les cuento es la realidad. Hubo muchos baches para el desarrollo y entrega de este documental. Ya que si ustedes sí son supersticiosos, aprensivos u obsesionados, ahorita sería un muy buen momento para detener el video o, bueno, les advertimos. I told you we made it Parallax Reviews presenta El Mes del Horror 2021. Las historias de horror narradas en los cómics llegaron casi a la par del nacimiento de este. No fue sino hasta los años 50 del siglo XX que en Estados Unidos títulos como Tales from the Crypt y Vault of Horror le dieron al cómic una publicación dedicada exclusivamente a historias de horror. De una nueva estética de espanto y violencia visual, que aunque tuvo una vida corta gracias a la censura, su legado, sus imitaciones y su manera de contar historias fue el detonante de muchas revistas del género de los sustos a nivel mundial. De este lado, charros demoníacos, vampiros que se mudan a la Ciudad de México, hechiceras de magia negra, monjes narradores de historias funestas o aparecidos en la época de la colonia son algunos de los personajes que han inundado el cómic de horror de México desde sus inicios. Algunos siendo copia fiel de los formatos establecidos en otros países, otros con un estilo regional en su estética, pero siempre narrando historias espeluznantes. Por medio de este documental, Parallax Reviews presenta la historia de los cómics de horror de México. La cultura visual de México ha contado desde sus días prehispánicos con figuras de horror y de espanto como el dios murciélago zapoteca o la Coyolxauhqui de los aztecas, sin mencionar la constante representación de cráneos y esqueletos en estas y otras culturas del prehispánico. Al llegar a la fundación de la colonia española, se integran esas culturas historias de aparecidos y de muertos que regresan de la tumba. Se establece la idea de un infierno y sus demonios dan pie al nacimiento del mito de horror más grande de México, La Llorona. Pero no fue hasta 1910 que un extranjero llamado Thomas Audubon Hambier reúne ciertas historias macabras de la Ciudad de México y publica el libro con ellas, llamándolo Legends of the City of Mexico, donde se narran historias macabras sucedidas en la Ciudad de México, con el plus de contar con ilustraciones del entonces afamado Walter Appleton Clark, quien para muchos hace su mejor trabajo en este libro, dibujando escenas perturbadoras de estas leyendas, dando así nacimiento a la ilustración de horror en México, lo que llevó a que en 1935 Alfonso Tirado
haga una versión en tira cómica de estas y otras leyendas y sucesos de carácter tenebroso sucedidos en México, titulado Las calles de México, donde en relatos de una página se narraban escabrosas historias sucedidas en los tiempos de la Nueva España. En México, como en Estados Unidos y en Europa, el final de los años 30 y el principio de los 40 del siglo XX fueron engalanados por el inicio del comic book. Publicaciones como Paquín, Pepín, Chamaco, New Fun Comics, More Fun Comics, TVO y Pulgarcito, respectivamente, pavimentaron el camino para muchos otros que llegarían con el tiempo. En esos días, sus páginas contaban historias de suspenso y ciencia ficción heredadas de las novelas pulp, así también como romance, aventura histórica, documental, comedia y de animales caricaturizados, de superhéroes y ocasionalmente horror. Particularmente, el cómic llamado Paquín, de editorial Cyrus, publica en 1936 El hijo del faraón, una historia de horror y suspenso basado en los horrores causados por la maldición que sufrieron Howard Carter y los descubridores de la tumba de Tutankhamun en 1922, y otras publicaciones como Pinocho y Paquita lo emulan con historias de momias y maldiciones, emulando el éxito paralelo de la película de la momia de Estudios Universal, protagonizada por Boris Karloff en 1932. De esta manera empieza la unión entre el cine y el cómic, ya que también, como sucede en otros países, mucho de lo que se producía en el cine se pasaba a cómic y viceversa. Como ejemplo, en 1936, la revista Todo, Pablo Alméndaro hace la primera adaptación al cómic de México de la novela de Bram Stoker, Drácula, quien fue llevado a la pantalla grande en 1931 por Universal Studios con la insuperable actuación de Bela Lugosi y traída al español por Carlos Villerías y Lupe Tovar. Asimismo, el cómic de Pepín de la editorial Juventud publica Frankenstein en 1937 y El fantasma de la ópera para Jueves de Excelsior en 1940. Pero es también bajo la insignia de la revista Paquito de editorial Juventud que el pionero del cómic de horror de México, Alfonso Tirado, crea una versión de vampiros alejada de la de Universal Studios con El vampiro tenebroso, donde narra las incidencias de un vampiro que habita en Texcoco, Guerrero. El autor comenta: Tasco me fascinó. Conocí la casa de Humboldt, que entonces estaba abandonada y derruida, y era perfecta para una historia de vampiros. De esta manera, por fin el cómic de horror en México cuenta historias del siglo XX, dejando a un lado las adaptaciones de películas, novelas e historias de la colonia, aunque su versión sobre el mito de los vampiros tiene que ver más con un hechizo que con una maldición. Además de diferir de la imagen seductora de otros vampiros, ya que nuestro vampiro, llamado Martín, es despreciado por las mujeres, ya que en vez de lucir como Bela Lugosi o Carlos Villerías, se asemeja más a Max Schreck en Nosferatu. El vampiro tenebroso, al situarse en Taxco, difiere también de otros vampiros narrados en el cómic, ya que marca una tendencia muy importante al no contar historias de otros países traducidas al español, sino que contaba la historia de un vampiro mexicano, o que por lo menos vivía en un estado de la República Mexicana, lo que ayudó a que el dibujante regionalizara el horror, ya que narra la historia bajo escenarios típicos de la provincia de México, con iglesias coloniales, casas de campo en vez de castillos y lagunas, en vez de ríos y mares, aunque no se separa mucho visualmente de las películas de Universal en cuanto a las posturas, iluminación de las escenas y las expresiones faciales. Pero incluso la ambientación mexicana remite un poco a los primeros ejercicios del cine de horror mexicano, como La Llorona de 1933 o las subsecuentes Dos monjes y El fantasma del convento, que dieron no solo la pauta al cine de horror mexicano, sino propagaron un sentimiento de misterio y tenebrismo a las iglesias, conventos y monasterios,
pero sobre todo hacia sus habitantes, los monjes, por lo cual en la radio se comienzan a oír historias de horror con programas como Apague la luz y escuche, una traslapación del programa de radio Lights Out, donde se narraban historias de horror en forma de radionovelas. Este tipo de narraciones monacales, donde sucesos extraños llegaban a las demarcaciones religiosas, pasan al cómic gracias a uno de sus exponentes más asiduos, José G. Cruz y su monje negro, quien en realidad ni era monje ni era negro, solo un personaje quien al descubrir a su mujer abrazada de su mejor amigo mata a los dos, pero en el descubrimiento de que el abrazo era para felicitar a su mujer por el hijo que venía en camino, este pierde la cordura y se dedica a disfrazarse como un galán para seducir y matar bellas mujeres cuyos cadáveres eran llevados a una cueva. El monje negro tuvo, como todos los personajes exitosos, una serie de clonaciones como el fraile negro, pero uno de sus más fieros competidores le robaría la popularidad, ya que, traído también de la radio, en los radioteatros de la XCW, llega El Monje Loco. De 1937, bajo la pluma de Salvador Carrasco, este monje, narrador de historias macabras y risa escalofriante, quien con su frase más célebre, nadie sabe, nadie supo, nadie nunca sabrá la verdad en el horrible caso de... Llegaba a las casas de México una noche por semana y gracias a su éxito fue llevado al cómic en el año de 1940 en la publicación Chamaco. Para hacerlo diferente al radioteatro, en su primera aparición el monje cuenta su propia historia de cómo en 1563, gracias a él, una bella muchacha llamada Rebeca Jiménez muere bajo su mano, por lo cual un crucifijo parlante lo condena a la suerte de Caín, a ser testigo y narrador del pecado y maldiciones humanas hasta el fin de los tiempos. El guión de los cómics era para fortuna de los radioescuchas de Riveroli, el mismo que hacía los guiones del radioteatro, y los dibujos estaban a cargo de Juan Reyes Baker, quien le da esa forma terrorífica, con sus ojos desorbitados, y su boca y dientes y su nariz ganchuda y verrugosa. Patrón que seguirían muchos otros imitadores y competidores del género, como el monje místico, el abad negro, el tuerto, el brujo, o sus parodias como el longe moco de Eugenio Derbez a finales de los 90. El monje loco es, por darle un término, el primer superstar del cómic de horror de México, ya que sus historias fueron parteaguas al utilizar por primera vez un narrador para las historias que aparecían en Chamaco Chico. Su gráfica, totalmente influida por el cine de horror de esos días, y las películas de Juan Bustillo Oro, quien a su vez era influido por el expresionismo alemán de las décadas anteriores, con sus altos contrastes, rostros deformados por expresiones faciales exageradas y figuras esbeltas y pálidas. El público que creció leyendo los cómics de superhéroes había crecido, y para finales de los 40 ya no era tan sustentable, ya que los lectores buscaban algo más real. Y en octubre de 1950, la editorial Educational Comics, también conocida por Entertainment Comics, de Estados Unidos, publica en el número 17 de Crime Patrol como sugerencia de Al Feldstein una historia de horror para el final del cómic. La historia era muy diferente, ya que contaba con un narrador muy peculiar. La historia se convierte en un éxito instantáneo, ya que muchos de los lectores compran el cómic y escriben a sus editores para pedir más y más de esas historias, y al siguiente mes, Crime Patrol deja de existir para convertirse en Tales from the Crypt. El mes del horror.